Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial de AutoCAD en el cual vamos a desarrollar todo lo concerniente a AutoCAD 3D o lo que se denomina en tercera dimensión o AutoCAD avanzado. Vamos a empezar ingresando a nuestro espacio plano de trabajo en el cual vamos a empezar a dar una explicación general. Básicamente cuando abrimos el AutoCAD tenemos este plano de trabajo que está denominado en 2D. ¿Por qué? Porque tenemos acá la vista superior aplicada en los ejes X y Y, como podemos ver aquí en este sistema coordenado. Nuestro sistema de brújula también está ubicado en la posición top, que sería la vista de arriba, ¿no? Tenemos acá norte, sur, este, oeste, un sistema de giros y una herramienta que nos permite cambiar al sistema 3D. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar a esta herramienta. Hacemos un clic y como pueden ver ha cambiado la forma de visualizar los elementos porque ha aparecido el eje Z que ya nos define la forma tridimensional del espacio en el que vamos a trabajar. Tendríamos X, Y y Z. Lo mismo acá en la brújula. Nos aparece ya de hecho dos lados, ¿no? La parte frontal, la parte left, derecha, y por este lado tenemos, bueno, te lo vamos a ir viendo. Para movernos con un poco de agilidad en el sistema 3D, y presionando la tecla Shift, y presionando las rueditas del mouse, el scroll, podemos movernos en esta forma en el plano tridimensional. Moviendo el scroll podemos acercarnos y alejarnos, como se puede ver, ¿no? Y a ver, vamos a analizar un poco esto. Si nos movemos en esta posición, entonces ya podemos ver que aquí en el sistema hemos cambiado al sistema frontal e izquierdo, ¿no? Entonces así podemos ir viendo diferentes posturas para nuestro diseño en 3D. Vamos a explicar un poco de las herramientas que tenemos aquí. Tenemos aquí herramientas para hacer cajas, para hacer extrusiones, para revolver, para cerrar espacio. Loft es una herramienta que nos permite cerrar de un espacio grande a un espacio chico. Un sweep que nos permite deslizar un elemento a través de un polígono, de una polilínea, ¿no? Diferentes herramientas que tenemos acá, que las vamos a ir desarrollando desde luego poco a poco. Veamos cómo más o menos es la visual de un trabajo en 3D. Vamos a ver aquí. Vamos a abrir un archivo que ya sea existente, como este que habíamos trabajado anteriormente en una pequeña vivienda. Vamos a entrar al espacio Model, ¿no? Este sería el trabajo que habríamos hecho, donde se puede ver, digamos, cómo al presionar la tecla Shift y el scroll del mouse, eh, podemos ver nuestro 3D en diferentes posiciones, ¿no? Podemos verlo también a través de la brújula en posiciones exactas, es decir, podemos ir arriba, ¿no? Podemos ir a frontal, front, podemos ir a los laterales, ¿no? Y a todas las opciones que nos brinda el sistema de brújula, ¿no? También podemos hacer la visualización de los elementos eh, con ese sistema de vistas, o sea, las vistas simples, vistas conceptuales. Vamos a ir viendo una por una. Por ejemplo, la vista conceptual, que nos aplica ya una forma un poco más real de lo que sería el 3D. También hay otras, a ver, vamos a ver, hidden, que es oculto, o ocultar, realistic, un poco más sombreado, parece un poco más real, shaded, no cambió mucho, con esquinas. Este es el que usualmente yo utilizo para previsualizar. Luego, shade of grade, o sea, en escala de grises.
sketchy, como si se tratase de una forma dibujada a mano. Es un poco más atractiva. También el wireframe, que es una forma sencilla. Es muy sencilla esta, ¿no? El X-ray, para ver el interior. Como pueden ver, podemos ver el interior de la casita, ¿no? Ya, así como también vamos a dejar esto a ver en este elemento. En 2D wireframe. Acá en el Custom View se aplica las mismas formas visuales que en la brújula. El front, el left, right, o sea, podemos obtenerlos directamente de acá, por ejemplo así, ¿no? Aquí con top, visto de arriba, ¿no? Y eso también, si lo ponemos a ver de cualquier lado, ahí, también nos permite ver la forma de la visual, o sea, podemos ver en paralelo o en perspectiva. Ahí vamos a ver en paralelo, tenemos una función bastante cuadrada, digamos así. Y en perspectiva sí ya le da una forma un poco más realística respecto al punto de vista. O sea, el eje horizontal, digamos así, ¿no? Es un poco mejor estructurado la vista 3D, pero tratándose de dibujos se ocupa también bastante espacio, ¿no? Vamos a dejar previamente en paralelo, ¿no? Esa sería básicamente la forma en la que podemos movernos dentro de lo que sería un elemento en 3D. Puede ser una casa, un elemento mecánico o simples figuras geométricas, digamos así. Ahora vamos a hacer la prueba de ver qué tenemos aquí como herramientas de diseño. Básicamente en 3D se puede hacer los mismos elementos que en 2D, es decir, por ejemplo, una línea. Bueno, como sabemos antes, esto lo vamos a poner a un lado para que ustedes puedan ver el desarrollo de los comandos que vamos a ir haciendo. Y vamos a agrandar estas letras un poquito. Fonts 14. Ahí. Entonces todo lo que ustedes vean acá, que es el desarrollo de los comandos, para ir analizando. Una línea cualquiera, vamos a ver línea F8. Entonces ahí en 2D es la misma forma de trabajo, ¿no? Los mismos elementos. Un rectángulo, un círculo y bueno, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver introduciéndonos a los principales comandos, digamos, del AutoCAD. Por ejemplo, ese comando, el extrude, que sirve para ya crear los elementos en 3D. Vamos a agarrar un elemento, enter, y podemos darle una altura predefinida. A ver, podemos hacer, digamos, de 15, ¿no? A ver, esta otra, un extrude de 5, así más o menos, ¿no? Y esos elementos también, como ya son elementos completos, podemos moverlos, digamos así, ¿no? Con el comando move. A ver, acá tratándose de una línea, de líneas simples, vamos a hacer extrude y se puede hacer la extrusión de solamente una línea. A ver, si hacemos una polilínea, eso sí es una polilínea, entonces vamos a poner extrude y todo el elemento es el que va a sufrir la extrusión, ¿no? Para hacer elementos que no sean que no necesariamente pueden ser rectangulares o cuadrados, ¿no? Luego, si aplicamos, digamos, la forma de vista en Shade of Grey, podemos ver ya la forma, ¿no? La definición del elemento, ¿no? Entonces, con esos elementos básicos es con los que se puede ya desarrollar formas geométricas en 3D. Es decir, a ver, por ejemplo, si agarramos este elemento y lo copiamos, copiar, podemos hacer el mismo manejo que se hace con AutoCAD 2D.
Vamos a unir de esquina a esquina, ¿no? Entonces, y de esa forma es que podemos hacer, vamos a ir viendo, a ver, por ejemplo, en ese comando, todo lo que podemos hacer. Podemos hacer una caja, un cilindro, vamos a hacer un cilindro, ahí, que vendría a ser lo mismo que habíamos hecho con un círculo, y otro, un cono, marcamos la base y la altura, ahí vamos a dejar ahí. Luego una esfera, una pirámide, un wedge. Un wedge es como decir un filo, un elemento filoso, una arandela, un torus, luego un polisólido, vamos a ver un polisólido. Con eso sería interesante hacer, por ejemplo, lo que es paredes, ¿no? Vamos a hacer nuevamente el polisólido. Ahí, ¿qué les parece? Esos son los elementos que básicamente nos va mostrando el AutoCAD en 3D. Luego, vamos a ver, por ejemplo, les mostraba el loft, que es, vamos a hacer una prueba. Si tenemos, a ver, por decir acá un rectángulo y un círculo. Vamos a hacer crear una línea, ¿sí? Una línea de su punto central, y acá vamos a hacer un círculo. Entonces se supone que debe crear una entidad que reduzca eso, ¿no? El primero, así, ¿no? Nuevamente, y ese es el elemento loft. O sea, como pueden ver, de lo que era un cuadrado ha proyectado a un círculo. No sé qué tan óptimo puede ser eso, pero es una proyección que usualmente no se encuentra en los elementos básicos de 3D, sino que esto es algo que ya puede ser un diseño muy particular. Y seguimos. Entonces, el elemento sweep, vamos a ver de qué se trata. El elemento sweep. A ver si tenemos un rectángulo. Vamos a ver sweep. Vamos a ver con una polilínea. Bueno, vamos a dejarlo solo. Eso es básicamente lo que se puede ir realizando en AutoCAD como 3D, o las herramientas básicas que se tiene para la conformación de elementos geométricos. Ahora estos elementos también pueden sufrir cambios, o sea, podemos hacer unión. Ahora vamos a hacer la prueba. A ver, vamos a ver, por ejemplo, la circunferencia, la esfera, la vamos a mover de su punto central y vamos a la punta de acá, ¿no? Este elemento que sería el cono y la esfera. Lo que vamos a hacer es, a ver, siguen siendo elementos separados. Podemos unirlo con el comando union. Enter. Entonces vamos a agarrar este elemento y lo vamos a sumar a este elemento. Entonces ahora sí se ha vuelto un solo elemento, ¿no? Esa ya sería una forma de trabajar ya conformando piezas ya completas, ¿no? Ese ya sería un elemento único ya, ¿no? Ahora vamos a hacer la prueba otro, que por ejemplo puede ser, ahora vamos a hacer la prueba con este rectángulo y lo vamos a poner, vamos a ver por acá, ahí. Entonces lo que tenemos aquí es, no vamos a hacer la unión, vamos a hacer más bien la diferencia o la subtracción. Vamos a ver, subtract, enter. De este elemento vamos a restar este elemento, enter. Entonces, como pueden ver, ha hecho un corte hacia el interior del elemento inicial. Podemos repetir a ver este comando, por decir con este elemento, con este cilindro. A ver, vamos a ver, lo vamos a colocar por aquí, ¿no? Y vamos a ver qué sale aquí. Es así como se dice, jugando un poco con los elementos en 3D.
Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver, subtract de este elemento menos este elemento. Ahí, ¿no? Así más o menos. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. Tal vez con este torus. Lo vamos a colocar por ahí. Y nuevamente les reitero, estamos haciendo pruebas, como decir, jugando con lo que sería los elementos 3D. A ver hacia arriba. Ahí. Entonces vamos a hacer una perforación de este elemento. Vamos a ver. Subtract. Este menos este. Así. Entonces se supone que se ha hecho una cavidad ahí, ¿no? Está interesante. Y así. Entonces la conformación de los elementos en 3D para la conformación de piezas va en ese sentido. Crear diferentes elementos y luego unirlos. Por ejemplo, en este caso, lo que habríamos hecho, o lo que podemos hacer, digamos, en un ejemplo bastante rápido para verlo. Bien, veamos una pieza de ejemplo que ya lo habíamos realizado anteriormente. Aquí en este archivo, este elemento. Por ejemplo, acá tenemos la conformación de lo que haya sido un rectángulo extruido, un círculo también extruido de forma horizontal, cortado a la mitad y perforado con un elemento substract, un cilindro, digamos así, ¿no? Y como pueden ver, es la suma es esta de elementos geométricos y luego la posterior unión, porque esto ya es un solo elemento. Y si movemos, ya no se trata de elementos separados, sino con el comando unión lo hemos vuelto una sola cosa. Vamos a hacer la prueba. Acá en nuestro dibujo, como en este caso no tenemos muchos dibujos, vamos a hacer una prueba acá. Por ejemplo, este elemento, ese cilindro, lo vamos a colocar, digamos, acá. Acá, ahí. Y son elementos separados. Lo vamos a unir. Este y este. Y ahora sí es un elemento único, ¿no? Si movemos. Entonces de esa forma es la que vamos a hacer en el siguiente video, un ejemplo práctico de una pieza mecánica para poder consolidar estos pequeños comandos iniciales que estamos haciendo en 3D. Desde luego hay toda una serie de comandos adicionales que los vamos a ir viendo poco a poco, como son los mesh y diferentes herramientas. Los vemos en el siguiente video.